A ver, muchachos, hoy vamos a tener una clase que nos permita saber cuál va a ser el proyecto que vamos a realizar como final de este año lectivo. Entonces, hoy vamos a orientar la clase hacia eso. Es importante que ustedes tengan a mano ya su material porque vamos a trabajar en conceptos que quizás no son fáciles de aprenderse ni sencillos de recordar, por lo que necesitamos anotarlos. Entonces, tengan su material a la mano, ¿ya? Entonces, empecemos. Vamos a ver cuál es el proyecto que vamos a realizar y vamos a hacer una serie de preguntas, ¿ya? Ya. A ver, hoy vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a conocer cuál es nuestro proyecto final a desarrollar y vamos a trabajar un poco en lo que es la convivencia, no solamente de nuestra aula de clase, sino también en la convivencia que ustedes tienen en casa con su familia y otras personas, porque nuestro proyecto es un tanto interesante. Vamos a hacer entonces una actividad en este momento. Van a observar unas diapositivas y ustedes van a observar y me van a decir qué tendrá que ver con la asignatura, la imagen que están observando. Entonces, observen por favor las imágenes que tienen en su pantalla y díganme a qué les sugiere las imágenes que están observando. Por ejemplo, en esta imagen, ¿qué pueden observar? Comida. Que la gente se comunica. Exacto, muy bien. Estamos observando un proceso de comunicación entre la familia. Entonces, la primera parte de nuestro proyecto es que nosotros vamos a estudiar que nuestra forma de hablar cambia. Es decir, ustedes no hablan igual que hace un par de años. Su forma de hablar cambió. Pero para seguir hablando sobre esto, necesito que recordemos algunos conceptos. ¿Quién me puede recordar cuál es el concepto de lenguaje, lengua y habla? Recuerden que eso lo vimos desde el principio. Les dije que en algún momento lo íbamos a utilizar. Este es el momento. 3 conceptos: lenguaje, lengua y habla. ¿Cuáles eran estos conceptos? ¿Qué era el uno? ¿Qué era el otro? ¿Todo es lo mismo? ¿Quién me ayuda? Seguimos de la mecánica de... Hoy les voy a mostrar una lista de cotejo con las que les voy a evaluar durante todas las clases. Pero sin embargo, continuamos con la mecánica de acumular sus puntos y quien más puntos acumule tendrá un beneficio en su examen quimestral. Entonces, recuérdenme estos 3 conceptitos, ¿ya? Lenguaje, lengua y habla. ¿Qué era? Aunque sea uno, acuérdense. Porque los habíamos visto ¿Le desde... puedo decir yo? A ver, dígame, Fer. Lenguaje es la manera de comunicarse mediante las codificaciones que tiene cada idioma y también de diferente medio, o sea, si es escrito o si es oral. Lenguas son las codificaciones, por decirlo así, que vienen a ser el idioma por el cual se habla. Y habla es la acción de hablar, de conversar o de intercambiar palabras que tienen que ser devueltas también, un receptor y un emisor. Exacto, muy bien, Fernanda. Entonces, en síntesis, la forma de hablar es como nosotros juntamos todas las palabras que sabemos y nos dirigimos hacia alguien más. Entonces, en esta imagen viene a relacionarse el habla. Es decir, el habla está en constante cambio. El habla cambia como nosotros cambiamos. A medida de que aprendemos, vamos acrecentando nuestro vocabulario y nuestra forma de hablar también cambia. De acuerdo a la edad que tenemos y a varios tópicos que ya vamos a revisar, ¿ya? Entonces, en la segunda imagen, por favor, observen y relacionen esta imagen con alguno de los temas que trabajamos en el segundo trimestre. ¿Cuál será? Observe la imagen y recuerde uno de los temas que trabajamos en el segundo trimestre. Recuerde. Inclusive No vimos el periódico y la crónica. Exacto, muy bien, señor Robbie. Vimos textos periodísticos. Y cuando hablamos de los textos periodísticos, habíamos hablado de una variedad de textos periodísticos. Es decir, los enlistamos, los categorizamos y vimos qué era cada uno de ellos. ¿Sí recuerdan? Inclusive ustedes hicieron un periódico, ¿se acuerdan? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar también como segunda parte de nuestro proyecto. Vamos a redactar un reportaje. Luego vamos a recordar cuáles eran las características propias de cada uno de estos reportajes. Y finalmente, ¿qué tendrá que ver? Igual vimos algo en el segundo trimestre que tiene relación a esta imagen. ¿Qué será? ¿Cuál será el tema que se relaciona con la imagen? Observe y relacione. Recuerde. El debate y la mesa redonda. Exacto, muy bien, Fer. Las formas de comunicación en grupo.
Entonces, dentro de estas formas de comunicación en grupo vimos un montón. Como dijo Fer, el debate, la mesa redonda, vimos los foros, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer como proyecto final? Como proyecto final vamos a realizar un foro y vamos a redactar un reportaje. Es decir, vamos a hablar y vamos a escribir. Vamos a escuchar también para intervenir en el foro. Pero ¿cuál es el tema del foro y cuál es el tema del reportaje? El tema en general es la variedad del habla. Vamos a ver nosotros, vamos a estudiar que nuestra forma de hablar cambia debido a ciertas características, como la edad que tenemos, el lugar donde vivimos, la situación en la que hablamos, la clase social e incluso nuestro nivel de educación. Entonces, todo eso vamos a ver para redactar nuestro reportaje y realizar nuestro foro. ¿Hasta ahí está claro todo? ¿Está claro el proyecto? Perdón, Licen, ¿puede repetir? No lo escuché. Ya. Digo que el proyecto consiste en dos cosas. Vamos a realizar un foro, el foro en grupos, y vamos a redactar un reportaje. El reportaje es individual. ¿Cuál es el tema de estas dos cosas? La variedad del habla. Es decir, vamos a ver que el habla va a cambiar con ciertos factores, como la edad, como el lugar donde vivimos, la situación, la clase social y nuestro nivel de educación. Todo esto vamos a ver para redactar nuestro reportaje y hacer el foro. ¿Está claro cuál es el proyecto? ¿Está claro? Sí, no, tal vez. No, no entendí. Sí, Licen. Dicen como Repita, reportaje. profe. No sé qué tenemos que hacer. Vamos a trabajar juntos en estas 6 semanas las cosas que vamos a ver. Entonces, hoy vamos a hacer una clase de base y vamos a trabajar en la preescritura de su reportaje. A medida de que vayamos avanzando en las clases, todo va a ser producido aquí. Es decir, nada va a quedar de tarea. Van a redactar su reportaje. Recuerden que el reportaje era extenso y por lo tanto necesitamos información. Y para el foro solamente tenemos que recordar las normas y las ideas generales, porque ustedes ya saben realizarlos y lo hacen muy bien. Entonces, vamos a hacer eso, un foro y un reportaje, hasta ahorita. ¿Eso está claro? Sí. Ya, asumiré eso como un sí. Luego de eso, durante todas las clases, a pesar de que no se envíe nada escrito, si fuera el caso, van a ser evaluados con esta lista de cotejo. Entonces, vamos a evaluar ciertos criterios de acuerdo a lo que ustedes tienen que hacer. El primero es la escucha activa. Es decir, que a medida de que avancemos en la clase, es importante que hayan respuestas de su parte. Es decir, hasta el momento solo Fernanda y el señor Robbie han sido quienes están practicando esta escucha activa. Escuchan y generan sus propias ideas. Yo también le dije, profe. Que se va a evaluar, la escucha activa. A medida de que escuchen, hay que ir generando dudas, generando preguntas, generando respuestas. Esta es la primera parte de la escucha activa que está en este criterio de aquí. Este viene a relacionarse con el de acá, si intervienen o no durante la clase. Pero no, es importante intervenir de forma adecuada. Es decir, si yo voy a hacer una intervención, tengo que hacerla utilizando lo que ya aprendí, lo que recordé y el lenguaje propio de la asignatura. Hoy vamos a aprender una serie de términos que van a ser utilizados durante todo el proyecto. Entonces, es importante que los aprendan. Segundo, el tercero es su redacción. Recuerden que les digo que vamos a redactar un reportaje, vamos a escribir un reportaje. Entonces, a medida de que vayamos avanzando, esos avances llegarán hasta mí para poder revisar cómo vamos avanzando y realizar las correcciones en los tiempos reales. Ese es el tercero que vamos a evaluar. En el cuarto, vamos a identificar términos propios cuando hagamos lectura. Y en la última, si completan las formas, las actividades propuestas. Es decir, si yo digo claro y no me responden, no están cumpliendo este de aquí. Y tampoco el de la escucha activa. Entonces, sea cual sea la clase, van a ser evaluados con esta lista del cotejo. ¿Está claro? Sí. Sí, Licen. Entonces van a ser evaluados. Sí, profe, clarísimo. Ya. Ahora que ya está explicado cuál es el proyecto, qué es lo que vamos a hacer y cómo se va a evaluar, entonces vamos a recordar rapidito una serie de preguntas. Hay 32 preguntas en estos casilleros. Necesito 5 personas voluntarias que quieran participar. Recuerden que continuamos con la acumulación de puntos. Esto queda fuera de la lista de cotejo, pero suma para su proyecto final. Es decir, si sacó 9 en el proyecto y tiene puntos, le pongo 10. Entonces, a ver, 5 personas. Levanten. Yo, profe. Yo, Licen. Yo, profe. Profe. Yo, profe. Fernanda. Yo, profe. Yo. Mateus, el señor Robbie. La Yana, profe. Yo, Licen. Yo, Licen. Yo también, profe.
y Martina. A Yo ver, quiero el 20. Profe, Aquí nomás metió Licen. empecemos. Tengo 6. Martín, No. el señor Layana, Fernanda, Ariana y el señor Roby. Listo. Y ¿Y yo, yo? Señor Ron, recién le escucho, pensé que no estaba. Mateo. Dije Ey. primero, profe. Ya, a ver, Hace media hora que profe. estoy quedado, profe. ya un momento. Martina, escoja un número del 1 hasta el 32. El 4. Ya, el 4. Yo le hago la pregunta y usted me dice la respuesta. Si se equivoca en la respuesta, el resto tiene chance de responder, ¿ya? Pregunta 4. ¿Cuál es el texto periodístico informativo que me permite poner en conocimiento a una comunidad de un hecho actual? Martina, texto periodístico, hecho actual. La noticia. Ya, bien, Martina. Muy bien. La noticia. Señor Layana, escoja un número del 1 al 32, excepto el 4. el 1. El 1. Ya, bien. ¿Cuál es el objetivo de los textos periodísticos de opinión? Señor Layana, objetivo de textos periodísticos de opinión. Que busca la causa de los hechos. No tan cercano. Señor Ron, ¿sabe la respuesta? Cerró. No, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Cuál es el objetivo de los textos periodísticos de opinión? Dar su opinión. ¿Cuál? Ya sé, profe, ya sé, ya sé. El ya sé. brindar la opinión de una persona. Ya, a ver, dígame, señor Layana, ¿cuál ha sido? O sea, como que analizan formas de entender un evento de interés público Exacto. o Licen ya algo le así, dijo como Ron. Ahí sí, viendo ya. maneras de pensar de algunos autores. Está buscando en internet, Licen. Exacto. Por Este es Google. Eso es Internet. Google. Layana, bien. Por eso se demoró. Vamos, Fernanda. Del 1 al 32. 54. Disculpe, no lo escuché, Licen. Coja un número, Fer, excepto el 1 y el 4. 14. 14, muy bien. Pregunta. ¿Cuál es la función del secretario dentro de la comunicación grupal? Debate. El secretario tiene que realizar resúmenes o las anotaciones más importantes que hayan dicho cada grupo durante su debate y al final llegar a una conclusión. Bien, Fer. Elaborar conclusiones en base de las intervenciones de cada equipo. Muy bien. Ariana, un número del 1 al 32, excepto los que ya se escogieron. El 5. 5. Dice, ¿cuál es el tipo de texto periodístico de opinión que se ubica en los extremos de los periódicos? ¿Cuál es el tipo de texto periodístico de opinión que va a los extremos del periódico? Extremos de las hojas del periódico. Ariana. No es como que la idea principal, la idea que quiere enganchar No. Libre. al... El resto que no está aquí en la lista puede pensar la respuesta y si la sabe, entonces la dice. ¿Cuál es el tipo de texto periodístico de opinión que se ubica en los extremos de las hojas de los periódicos? Por eso el nombre que tiene. Es libre. ¿Alguien la sabe? Recuerden. Ya Licen. A ver, dígame, ¿No Gaby. es columna? Es la columna. Muy bien, Gaby. Es la columna, porque las columnas son de opinión y se ubican a los extremos de las hojas del periódico. Por eso es un nombre. Bien, Gaby. Vamos, señor Mateus. Escoja un número. Esa es, la 20. La 20. ¿Cuál es la función del moderador Chuta.
de un debate? Es el que da las pautas y, o sea, que da los tiempos, por ejemplo. Y da la palabra. Ya, bien, Es el señor que Mateo. dirige Bien. el debate. Acaba de mantener el orden, bien. No solo con los tiempos, sino también con las intervenciones. Bien, señor Mateo. Señor Roby, Sí, profe. coja su número, excepto los que ya fueron escogidos. El 12. 12. ¿Cuál es la finalidad u objetivo de los textos periodísticos informativos? Como lo dice mismo el nombre, informar acerca de un suceso. Exacto, muy bien. Es informar acerca de un suceso. Preguntas libres. Si alguien sabe la respuesta, la puede decir. Entonces, este es el momento en donde pueden acumular. Profe, si yo digo así, usted no me pone como punto. No, señor Ron, yo sí le puse su punto. Ya está puesto, tranquilo. Ah, gracias. A ver, preguntas libres. Si alguien sabe la respuesta, la dice. ¿Qué es la comunicación grupal? Chut. La comunicación grupal Sí, ¿qué es la comunicación grupal? Yo, es tener Es como que conversaciones entre dos personas con emisor y receptor y hablan sobre un tema en específico, sobre varios para llegar a una conclusión. Bien, Fernanda. Nosotros vimos una serie de técnicas de comunicación en grupos. Una de ellas es el debate. ¿Cuál es la diferencia entre un debate y un foro? yo, A ver, Ariana. a ver, que en un debate tienen como que diferentes tipos de, tienen diferentes puntos de vista y que en el foro todos se unen para hablar sobre un mismo tema. Ya, bien, Ariana. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la característica principal de una mesa redonda? yo Yo creo digo que ninguno que tiene, nadie tiene como que todos un estatus más alto. ninguno tiene algo. A ver, Camila, Bien, Camila. No se les Es entiende. una categoría. Bien, Camila. ¿Quién más? no se entiende y bien Camila dice, qué vergüenza. Bien, Camila, bien. Camila, esta es. Bien, Camila, bien. Bien, No amiga. entendió, pero ¿Quién más sabe la respuesta? Enhorabuena. Aparte de que todos tienen la misma categoría, ¿qué podemos hacer? Yo le dicen GG. A ver, dígame. que ahí no hay como jerarquía, sino que también se puede hablar como sin pelear, sino estando de acuerdo, pero hablar de un mismo tema, Exacto, bien, pero Martín. diferentes ideas. Muy bien, Martina. Por tanto, en las mesas redondas recuerden que siempre se solucionaba un problema central. Siguiente pregunta. Faltan 2 preguntas más. Verán que aquí es su oportunidad de ir acumulando sus puntos. Siguiente pregunta. A ver. ¿Cuál es el tipo de texto periodístico que expone la opinión del medio de comunicación? Tipo de texto Reportaje. periodístico que expone la opinión del medio de comunicación. Las columnas, Aparte de las columnas, hay uno que tiene un título llamativo, que utiliza el mayor espacio dentro del género de opinión. El La título primera plana. es llamativo. el artículo, Crónica. Recuerden que la crónica el no es de artículo, opinión. Recuerden que estos textos, por lo general, el editorial, las puntillas, bien dijo editorial. Yo. la llana, pues, profe. Bien, señor Layana, es de editorial. Dicen, El editorial publica Dicen que man todo lo que busca es sacado de Google. Profe, ¿cómo va a ser el editorial? No se dicen, vale, sale tuve en problemas Google. con entrar con mi usuario y estoy con el de mi hermano, soy Ariel, pero sale como Joan. Ah, ya. Yo opino que repita otra Ya, pregunta. gracias. Ya, entonces ¿Qué oportunidad a todos, ¿Qué profe? te pasa? tenemos ya las respuestas a las preguntas. Muy bien, muchachos. Entonces, en vista de que sí recuerdan en general algunas... Falta una, profe. Ah, sí, falta una. La última pregunta es la siguiente. A ver.
Tipo de texto periodístico que combina lo informativo con la opinión. El artículo. Entrevista. Tipo La de crónica. la crónica. Entrevista. Sí, la crónica. La crónica que combina la noticia con la opinión. Ariana, ¿fue su respuesta? No, Alicia en Gamboa. Claro. Ya, Martina. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Listo, muchachos. En este momento, mientras yo les tomo lista, ustedes van a responder en sus carpetitas estas 3 preguntas. Muchas gracias. Profe, respondemos eso y eso le mandamos como evidencia. No, ya les cuento que me van a mandar como evidencia hoy, ¿ya? Pero mientras Nada. respondan a estas preguntas, ¿ya? Y Respondan sigue mientras yo les participando. tomo lista. Una vez que les termine de tomar lista, compartimos las respuestas, ¿ya? Entonces, ahorita... Estoy dando con mala conexión, profe, porque ando en el desierto. Lo que a mí me impresiona es el tiempo que se da para buscar el modo de poner el mundo y todo. Bien, En el desierto le dije. ¿Qué tal todo por allá, Roncito? las preguntas, señor Ron. Está haciendo mucho calor, gente. Armas. Punces. Presente, profe. Cabrera. Escobar. Presente. Gamboa. Presente. Guayasamín. Presente. Wilca. Presente. Layana. Presente. Mateu. Presente. Urgeitio. Presente. Narváez. Presente. Peralta. Presente. Pino. Presente. Pozo. Presente. Roby. Presente. Rodríguez. Presente. Ron. Presente. Verde Soto. Verde Soto y Viteri. Aquí. Ya, listo. A ver, señor Ron. Dígame cuál es la respuesta a la primera pregunta. Lea No la sé, pregunta y espérame. díganos la respuesta. Considera que existe un organismo encargado de... O sea, sí creo. Ya, verán, tengan en cuenta, para responder esta pregunta, tengan en cuenta lo siguiente. La Real Academia de la Lengua norma la escritura, es decir, nos dice, esto se escribe así y no de esta forma. ¿Ustedes creen que en el mundo hay un organismo similar a esta Real Academia que nos diga, así tienes que hablar y de esta forma no debes hablar? Hasta ahí va la... Ah, no, entonces, yo pensaba que era Real Academia. No. Ya, entonces, ¿usted cree que no hay? ¿Alguien cree que sí hay un organismo que haga esto? Es decir, que estudie nuestro... ¿Qué organismo? Que diga, así se habla y así no se habla. Todo el mundo habla No, como... porque por eso hay diferentes acentos también en el español y eso. Exacto. Y- Muy bien, señor Ron. Le hace bien estar en el desierto. Entonces, no hay un organismo que norme la forma de hablar de las personas. Y todos hablamos de una forma distinta, pero nadie nos dice que hablamos mal. Entonces, vamos a relacionar hoy un concepto aquí. Entonces, el primer concepto que vamos a aprender es el concepto de lingüística. La lingüística es la disciplina que estudia la lengua, es decir, estudia cómo va cambiando toda esta forma de hablar. Entonces, el primer concepto que hemos aprendido ahorita es lingüística. La próxima vez que usted escuche lingüística, sabrá que nos referimos a cómo varía la lengua, cómo varía el habla de una persona. No hablamos igual que hace 20 o 30 años atrás. Las expresiones de 20, 30 años atrás se denominan ahora arcaísmos. ¿Qué es un arcaísmo? Segundo concepto que vamos a aprender hoy. Lingüística 1, arcaísmo 2. Un arcaísmo es una expresión que ha caducado, es decir, que ya no se utiliza o que conocen muy pocas personas su significado. Por ejemplo, las expresiones que utilizan nuestros abuelitos son arcaísmos, porque ya pasaron de moda, es decir, ya tuvieron su tiempo en los cuales eran famosos en el momento. Y ahora ya no se utilizan, por tanto son arcaísmos. 2 expresiones. Segunda pregunta. ¿Qué tenemos en común quienes habitamos en América del Sur? Señor Bunces, ¿cuál fue su respuesta a esta pregunta?
que tenemos muchas cosas en común, profe, como en ciertos lugares en la mayoría de América del Sur el acento, eh, hablando físicamente también algunas cosas. Ya, muy bien. Entonces, la respuesta principal era que compartimos el español. Recuerden que nuestro español viene de las lenguas romances, al igual que el portugués que se habla en Brasil. Es el Pero la idioma. mayoría de personas hablamos español, a pesar de que, como ya lo han dicho el señor Ron y el señor Bunces, el acento, nuestra forma de hablar cambia de acuerdo al lugar en donde vivimos. Entonces, aquí vamos a aprender un nuevo concepto que es dialecto. ¿Qué es un dialecto? ¿Alguien sabe? No es ¿No la es la forma en la manera que de viene. hablar de una La manera de persona con hablar todo del acento y palabra? idioma. El No la dialecto, ves, no la ves. el dialecto es la forma de hablar de acuerdo al lugar donde vivimos. Entonces, el dialecto tiene que ver directamente con el lugar en donde vivimos. Por ejemplo, nosotros tenemos un dialecto serrano porque vivimos en la sierra. Las personas que viven en la costa hablan de forma distinta, ¿sí lo han notado? Entonces, esos rasgos de habla distinta es un dialecto distinto, porque viven en otro lugar. Entonces, el dialecto es la forma de hablar de acuerdo al lugar en donde vives. Eso es el dialecto. Este es el tercer concepto que aprendemos hoy. Y la última, que dice que tiene en común mi forma de hablar con la de mi familia, señor Escobar. Mande, profe. Responda, por favor, la última pregunta. No sé, yo cacho que tiene muchos aspectos similares, ya que nosotros nos criamos con nuestra familia. O sea, y Ya, tal vez puede ser diferente porque somos de diferentes generaciones, por ejemplo, yo y mi papá o mis hermanos mayores. exacto, muy bien. Bien, señor Escobar. La semejanza es que nosotros adquirimos o aprendemos a hablar gracias a nuestros papás. Entonces, las semejanzas o lo común que tenemos es las ciertas expresiones que utilizamos. Por ejemplo, la forma de saludar, cómo nos despedimos, eso es parte de lo común con la familia. Pero como el señor Escobar también lo dijo, tenemos diferencias. Las diferencias van de acuerdo a la edad. No hablamos igual que nuestros hermanos pequeños. Entonces, estas diferencias hacen parte también de esto. Ahora vamos a ver el proceso de redacción. ¿Cuál es el proceso de redacción? Muchachos, adicionen un cuarto concepto. El cuarto concepto es sociolingüística. Y la sociolingüística es una disciplina que dice que el habla varía de acuerdo a la sociedad. Es decir, de acuerdo a cómo vaya la sociedad, se va transformando. Eso es la sociolingüística. Este cuarto concepto anoten. ¿Cómo era? Habrá que escribir, profe. Sociolingüística, que el habla varía de acuerdo a la sociedad en la que vivimos. Profe, ¿puede repetir todos los conceptos técnicos que vimos, por favor? Hoy vimos 4 conceptos. El primero, lingüística, que era la lingüística la que estudiaba el habla, cómo variaba la forma de hablar. El segundo que vimos era un arcaísmo. Y son los arcaísmos las expresiones que han caducado, antiguas. Luego vimos la definición de dialecto, que era la forma de hablar de acuerdo al lugar en donde vivo. Y el último que adicionamos ahorita, sociolingüística, la forma de hablar de acuerdo a la sociedad en la que nos desarrollamos. Estos 4 conceptos hemos aprendido hoy. Listo. Dicen, Dígame, Ariana. hay que mandarle evidencia. Sí, ya les voy a decir que me van a enviar hoy. ¿Ya? Pero la evidencia va con las respuestas y con esto de acá. Hoy me van a enviar una fotografía de las respuestas de las preguntas anteriores y vamos a poner en práctica la fase de la preescritura de nuestros reportajes. Entonces, nuestros reportajes van a tener como tema las variedades del habla, es decir, cómo va cambiando el habla de acuerdo a cómo nos encontramos, dónde vivimos, la edad que tenemos, etc. Entonces, ese es el tema del reportaje. En este momento vamos a desarrollar la preescritura, es decir, todo lo que hacemos antes de redactar o escribir ese reportaje. En este momento ponga, por favor, objetivo de mi reportaje. Y cuando ponga eso, por favor va a responder a la pregunta, ¿qué quiero lograr yo con mi reportaje? ¿Qué quiero lograr con mi reportaje? ¿Quién me dice su respuesta? ¿Qué preguntó? ¿Qué dijo? ¿Qué quieren lograr con la redacción de su reportaje? Ese es el objetivo. Explicar la variedad del habla. Ya, bien, bien. Pozo.
La variedad del habla. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro? Ya, Licen. A ver, Fer. Estudiar un poco la variedad del habla en los estados sociales en los que nos encontramos y reforzar el habla de identidad nacional. Ya, muy bien. El reportaje puede servir para estudiar las variedades del habla. Bien, Fer. ¿Quién más me quiere compartir su respuesta? ¿De qué cosa? ¿Cuál es el objetivo del texto? Recuerden que en este momento estamos planteando el objetivo del reportaje y hemos visto dos, explicar y estudiar. ¿Qué más? ¿Qué otro objetivo puede tener mi reportaje? ¿Qué más les gustaría lograr con su reportaje? Quizá explicar la variedad del habla, informar que el habla cambia. ¿Qué más pueden hacer? Profe, yo tengo esto. A ver. Lograr a las personas para poder explicar cómo cada quien tiene su habla y cómo se da esto alrededor del mundo. Exacto. Bien, Camila. ¿Alguien más? ¿No más? Ya. Este objetivo del texto tiene que estar parte de la preescritura, ¿ya? Y luego la preescritura también nos obliga a hacer una serie de estrategias como la lluvia de ideas. En la lluvia de ideas podemos obtener o plantear las ideas generales para la redacción del reportaje. Hemos visto ya algunos conceptos básicos. De todo lo que hemos visto hoy, planteé 5 ideas que les sirvan para redactar su reportaje. Una de ellas puede ser, el habla cambia de forma constante. Primera idea. 3, profe. De forma, y de igualito a lo que hicimos ahorita, hagan 5 ideas para redactar su reportaje. 3. 5 ideas. Licen, perdón, pero ¿cuál era el tema principal del reportaje? El O nosotros del elegimos? reportaje es el explicar cómo el habla cambia, es decir, habla cambiante. Todos los días el habla cambia. Recuerden que en nuestra forma de hablar influyen también los medios de comunicación y los videos que vemos. Los youtubers, influencers, también hacen parte de los cambios de nuestra forma de hablar. Todo eso considera Dicen que para... había que hacer ahorita. Dígame, señor Robin. ¿Qué había que hacer ahorita? Anotar 5 ideas bases para su reportaje. Estas 5 ideas las vamos a utilizar después. Entonces, de todo lo que hemos visto hoy, anote 5 ideas. Ya les di un ejemplo. El habla cambia todos los días. Esa es la primera idea. ¿Quién más me comparte sus ideas? Para ver si están bien. El habla cambia de acuerdo a las condiciones sociales y económicas. Bien, Martina. El habla cambia de acuerdo a la situación social, económica. Bien. ¿Alguien más? El habla cambia con las personas que se están hablando, o sea, con las personas que se conversan. Ya, muy bien. Entonces, puedes poner el habla cambia de acuerdo a los receptores. Muy bien. Bien, Fernanda. ¿Qué más? El habla cambia dependiendo del contexto. Exacto, muy bien, que vendría a ser igual, casi igual a lo que dijo Fernanda, dependiendo de la situación. Bien, señor Roby, ¿qué más? Señor Ron, ¿cuál fue su idea? Señor Ron. ¿De qué? ¿Cuál ¿De es qué, la- profe? Dígame una de las 5 ideas que debe anotar. Es que aún no tengo. Piense. Entonces necesitamos 5 ideas. De estas ideas, Dicen. anotar. Dígame, Ariana. Puede ser el habla cambia dependiendo del nivel de confianza. También vendría a estar relacionado con la idea de Fernanda y del señor Roby, que depende del receptor o depende del contexto, de la situación. Ya, podría ser. ¿Qué más, señor Poz? Ya dijeron de la región, profe. Geográfica, esa zona geográfica. Eso, pues, profe. Diga. Ya, entonces de esas 5 ideas me les van a hacer, ¿ya? Lo que hemos hecho ahorita es la preescritura de nuestro reportaje. A medida de que vayamos avanzando en las clases, vamos a empezar a redactar y luego vamos a revisarlos. Cuando hagamos la fase de la revisión, vamos a hacer 3 tipos de revisión. La primera revisión que vamos a hacer se denomina autorrevisión. La autorrevisión, ¿qué será? Autorrevisar. Ver si estamos bien o mal. Ya, pero esta revisión, Ariel, viene hecha de parte suya. Es decir, ustedes van a volver a releer el texto
y van a corregir si se olvidaron una coma, un punto, una tilde. Entonces, todo eso es parte de la autorrevisión. Hacen ustedes mismos. Luego vamos a hacer heterorrevisión, y la heterorrevisión es intercambiar entre parejas los reportajes. El señor Robbie va a cambiar con el señor Ron, por ejemplo, y van a hacer las correcciones necesarias. Es decir, van a hacer sugerencias en base al texto. Segunda fase de la revisión. Y la tercera fase es la revisión de expertos. Es decir, yo voy a leer sus reportajes y voy a hacer mis rectificaciones para que las puedan corregir. Entonces, en la revisión hay 3. Luego de corregir, el texto está listo para publicar. Hoy hemos trabajado en la preescritura. ¿Qué me van a enviar entonces como evidencia hoy? Una fotografía de las respuestas a las primeras preguntas y la preescritura, las estrategias de preescritura que hicimos hoy, el objetivo de su texto y las 5 ideas. Eso van a enviarme hoy como evidencia. Aparte de que también les voy a calificar con la lista de cotejo que les mostré al principio. Así que quien no habló hoy durante toda la clase sabe que ya no cumplió ciertos puntos en la lista de cotejo. ¿Todo está claro, muchachos? Sí. Sí, profe. Sí, listen. Listo. Entonces, como hemos quedado todo claro, está claro qué es lo que me van a enviar. Por favor, no me envíen la fotografía sin el formato. Si no está con el formato, no hay calificación. Y tampoco me envíen la fotografía a la clase por Zoom. Voy a crear la actividad para que puedan subir ahí las fotografías. ¿Está claro? Hasta mañana, ¿no es cierto? Hasta hoy, más tardecito. Hay como enviar. Ya, Hoy más tardecito. eso sería todo. ¿Y qué hay que subirle, profe? Dígame, señor Ron. ¿Qué hay que subirle? Una fotografía Las 3 preguntas. de las preguntas 20.000 veces. de las estrategias de la preescritura, el objetivo de su reportaje y las 5 ideas. Esto tienen que subirme hoy, como evidencia. Ya. Listo, muchachos, cuídense mucho, no vayan a salir de sus casas al desierto, quédense en la casa. Ya, profe, gracias. Cuídense, chicos, Ya, buena profe. semana. Profe. Chao.